Hola, soy Damián Anache y les doy la bienvenida a Engranajes Inusuales. En esta serie voy a compartir y comentar músicas que me marcaron. Algunas porque las escuché en momentos clave, otras porque fueron una puerta de entrada a lo que hago hoy y muchas porque lograron y siguen logrando que mi atención se detenga, se concentre en ellas y me desconecte de lo cotidiano. El formato es en dos partes. Por un lado, la playlist con las piezas musicales, eso está en un link aparte, y por otro, estas grabaciones en las que comento, como ahora, el trasfondo de cada lista y algunas piezas en particular. Suele pasar con este tipo de selecciones que casi siempre es imposible plantearlas como listas definitivas. Al menos en mi caso no busqué eso, ni siquiera intenté que estas listas sean un resumen de géneros. Son todos recortes arbitrarios y personales. Elegí y ordené estas piezas no solo porque me gustan, ni mucho menos porque las enuncie como las mejores, sino porque me interesaba reunir este grupo de artistas con piezas que dialoguen bien entre sí y con las que pudiera construir una continuidad fluida que valga la pena escuchar de principio a fin. En este episodio me voy a quedar cerca. Voy a recorrer música electrónica y experimental de acá, de Argentina. Una selección de artistas que, desde distintos enfoques, han explorado caminos que se alejan de la tradición clásica y que mediante diferentes recursos expanden el mapa sonoro del país. Dentro de la gran etiqueta de música electrónica en Argentina, se pueden identificar diferentes escenas. No hubo una gran ola ni un único movimiento, pero sí hay pequeños sectores, desde los pioneros de la electroacústica en los 60 y 70, pasando por el abordaje pop y bailable con fuerte empuje desde los 90, hasta las generaciones que hoy trabajan con live coding o improvisan con dispositivos caseros intervenidos. Probablemente con distintas búsquedas, el hilo conductor es el medio de creación, pero los resultados son bastante diferentes. Si acá, en este recorrido, hago foco en la electrónica experimental, simplemente lo que estoy haciendo es dejar de lado la música que está pensada para la pista de baile. La gran mayoría de estos artistas no están en los grandes festivales ni en los medios mainstream. Sin embargo, sus músicas, sus presentaciones en vivo y sus publicaciones son parte del ecosistema que les invito a escuchar. Desde ahí les anticipo que en esta lista no habrá bombo en negra ni ritmos con mucho flow, sino que encontrarán texturas densas y minimalistas, trabajos que manipulan de alguna u otra manera grabaciones de campo, sonidos generados con síntesis digital en vivo o en estudio, y quizás también aparezcan algunos instrumentos tradicionales pero procesados. Desde esa pluralidad, seleccioné piezas en las que encuentro diferentes aproximaciones a la música electrónica experimental. Alguna vez escuché que alguien dijo, no me acuerdo quién fue, si lo identifican me avisan, que la experimentación en Argentina es como un archipiélago, pequeñas islas sonoras que, cuando las escuchamos juntas, revelan una geografía colectiva. Si bien muchos de estos artistas emergieron individualmente por separado, al presentarlos juntos, como acá, podemos ver que se logra una unidad sólida y colectiva. Tengan presente que la playlist a la cual estoy haciendo referencia, que es la que incluye toda la música que voy a nombrar a continuación, está publicada aparte, en otro enlace que les comparto por separado. La lista empieza con un track de Pablo Reche, Zona B, del álbum Paisajes, 2003. Pablo fue uno de los primeros artistas de electrónica experimental que pude escuchar en vivo y tengo muy presente el momento. Fue en Fuga Jurásica, un evento que se hacía recurrentemente en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Había un montón de propuestas en el ciclo, pero en particular lo de Reche me parecía lo más destacado y lo más personal por aquel entonces. Reche es un músico que escuché varias veces en vivo y también lo recuerdo tocando en un sótano que estaba en San Telmo. No me acuerdo si se llamaba Una Casa, Mi Casa o un nombre similar tenía.
Ahí cada tanto se armaban sesiones de improvisación y en una de esas también escuché a Alan Curtis, otro de los artistas que incluí en la lista. Curtis es uno de los nombres más conocidos de esta selección, principalmente por la gran exposición que tuvo al participar en el grupo Reynolds. Además, Curtis y Reche hicieron mucha música juntos. El segundo track es de Cecilia Castro, Roma 1, The Drum, la primera parte de su tríptico Roma, que fue publicado como EP en el 2019 por Inquilino Records, el sello de Nicolás Barchowski. Nicolás se suma luego en el track 3. Varias piezas de esta selección fueron publicadas por el mismo sello, incluyendo las de Pablo Di Licia, Pablo Chimenti, Hernán Kerlenievich y Jorge Crowe. Estos dos últimos aportes, además, coinciden en ser extraídos de soundtracks de películas. La pieza de Barchowski, de ICMC Sessions 3 Live, es decir, la parte 3 de las sesiones en vivo en la International Computer Music Conference. Es de su álbum del 2013 que reúne grabaciones en vivo del espectacular Speaking Performing Kiosk, un sistema sonoro tecnológico performático único que les recomiendo que vean en vivo. Lo que Nicolás logró con los años al poner en escena ese sistema es realmente notable. Esta pieza en particular es una de las que más me gustan de la lista. Pablo Di Licia aparece con El aire y la reja, del álbum Así como sus reflejos del 2020. Pablo es una eminencia en la electroacústica argentina y además un gran docente. Tuve la suerte de trabajar con él varios años y fue un gran privilegio. Seguramente sea uno de los músicos argentinos con más conocimiento y experiencia en el manejo del sonido digital. Otro de los artistas que forman parte del catálogo de Inquilino Records es Jorge Aro, aunque en esta lista incluí su pieza Comp Reboot, editada en el 2020 por el sello Reset de la India. Jorge fue otro de los primeros artistas con los que conecté fuerte cuando empecé a acercarme a la electrónica experimental. Tengo muy presente cuando lo vi tocando en vivo, solo con una laptop en un programa de televisión por cable. La imagen de un tipo en escena con su notebook sobre una tarima haciendo esta música rara me marcó. Hoy en día seguramente esa escena pasaría desapercibida, pero en aquel momento para mí fue una revelación. Era un artista local, argentino y no alguien de afuera, haciendo una música que se alejaba muchísimo de lo que estaba en rotación en la radio y en la televisión en una época en la que ni siquiera existía YouTube. En la lista también hay músicos de larga trayectoria, como Sami Abadi y Daniel Melero. Melero, sin dudas, es el nombre más popular y el autor del track más viejo en esta selección, con una pieza del año 95 que se llama 8 del álbum Operación Escuchar. Un discazo. Entre las publicaciones más recientes están los tracks de Menes Abasta y Gaby Yaya, ambas piezas tomadas del álbum compilatorio Aparezca, del 2022. Este disco es una excelente muestra de la diversidad y la vitalidad de la escena experimental actual en Argentina y por supuesto les recomiendo que se acerquen a escucharlo por completo. También hay algunas piezas hechas en coautoría, no todo lo experimental es hecho en solitario, y como ejemplos del trabajo en equipo están los siguientes casos. La pieza Golem de Mute, el dúo de Ezequiel Abregú y Martín Matus, del álbum que publicaron en el 2017. La pieza Bruma de Alma Laprida y Fien, con el álbum que publicaron en el 2020. Y el track de Cecilia López con Ingrid Laubrock, I Don't See It, del álbum Maromas del 2023. Cecilia es la argentina en esta dupla. En la lista también encontrarán trabajos de Rocío Morgenstern, Javier Bustos, Cristian Carracedo Lauretti, Melman, Ismael Pinkler y Federico Durán. A la gran mayoría de las personas que incluí en esta lista las conozco personalmente y me han influenciado de alguna u otra manera. Así que aprovecho, les agradezco por sus ruidos y les mando un gran abrazo. Para cerrar, les cuento que armar listas fue una de mis primeras experiencias con aparatos para manipular los sonidos. Recuerdo que cuando era chico, armaba mixtapes con canciones grabadas de la radio, que por entonces les decíamos cassette enganchaditos. Era un juego artesanal de grabar las canciones en cassettes separados y después intentar unirlas todas juntas en una sola pista.
Lamentablemente no me quedó ninguno de esos cassettes, incluso algunos no duraban mucho tiempo porque los sobregrababa una y otra vez. Más que quedarme con la cinta, lo que me gustaba era ese trabajo de cacería, de atrapar los sonidos y reordenarlos según mi antojo. En esta experiencia siento que estoy recuperando algo de aquel juego de chico. Ahora con otra tecnología y un nuevo enfoque. Seguir jugando, pero buscando que el resultado perdure. Incluso con la fantasía de que al compartirlo aparezcan otras orejas que disfruten o conecten con algo de todos estos engranajes inusuales. Les dejo un saludo, que sigan bien. Chau chau.